¿Has tenido la experiencia de que vas caminando y de pronto te agarra la noche y está totalmente oscuro y no sabes, no puedes ver ni siquiera tu mano? Está plenamente oscuro y no sabes el camino. De pronto aparece una lámpara y te permite ver tus pies y puedes encaminarte a esa luz con mayor seguridad porque estás viendo el camino ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Gómez Bernal. Te saludo desde la comunidad de Raíces de Propósito. Este es nuestro tema número 5. Una luz en la oscuridad se llama el tema. Y tiene que ver con, ya sea que haya ocurrido en tus hechos lo que te he planteado ahora, pero que simboliza también la posibilidad de que en algún momento en tu vida has tenido alguna crisis, algún gran problema que no puedes resolver, que no puedes mejorar, que no puedes cambiar, y alguien te da un buen consejo, alguien sirve como un modelo para ti, y en su momento, tal vez tú lo hayas sido, y has dado un buen consejo, has dado un buen ejemplo a alguien que lo necesitaba. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Déjame compartir pantalla. Y estamos, como te insisto, en este trimestre vamos a tomar en esta primera parte la carta de San Pablo a los Filipenses. Ahora estamos en el capítulo 2, donde se basa entre los versos 12 al 30. Y esa imagen es muy simbólica, es un rollo, un escrito que en su interior tiene una gran luz. De hecho, la misma Biblia dice de sí misma en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Refiriéndose a la Biblia. La Biblia es como una luz que nos guía en el camino, porque en esta vida todos enfrentamos crisis de diferente magnitud en diferentes momentos a lo largo de la vida. Y la palabra de Dios, cuando tú realmente te encuentras con ella, cambia tu manera de pensar, te incentiva, te muestra a Jesucristo, quien es tu verdadero Salvador. Y eso realmente sí cambia el sentido de tu vida y el destino de tu vida. Más, de acuerdo a lo que dice el último párrafo que estás viendo ahí, este mundo siempre lo ha sido, pero nos tocó vivir en esta época. Y es una época donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Estamos torcidos como humanidad y como personas también. Vivimos en medio de mucha confusión, de mucha controversia, de caos y de mucha violencia. Y todo ello es representado como una oscuridad, como un abismo. Y en medio de ese escenario nos toca avanzar. Y la invitación que hace Cristo a través de su palabra es que tomes esa luz, tomes su palabra para que te guíe, para que nos guíe, y entonces podamos resplandecer, no por luz propia, sino como un reflejo de la verdadera luz que es Cristo, que es Dios, y se ilustra siempre con el ejemplo del sol y la luna. La luna no tiene luz propia. Es solo lo que vemos desde la Tierra, es el reflejo que da de la luz que recibe del sol. Y es una simbología de cómo Cristo es la verdadera luz. Y cuando tú tienes en tu mente a Cristo, vas a reflejar algo de esa luz. Dice en esta imagen, en un escenario de la noche, cuando no hay luz eléctrica, no hay luz pública, la luz de cada casa
representa una esperanza, una guía, una posibilidad, un cambio. Ante esta generación que la Biblia reconoce que pareciera que si se le dejara a su suerte, iría a la autodestrucción. De hecho, pareciera que estamos y que hemos estado en momentos donde estalle una guerra nuclear y no la contemos. Entonces, simplemente desde nuestro mismo escenario personal individual, ¿cuántas veces no estamos en un sentido de queja, donde hay demasiado egoísmo y no nos importa lo que esté pasando afuera de nuestra casa, de nuestra persona? Pareciera que entonces la oscuridad, en el sentido de el carácter, la personalidad, de las relaciones de comunidad, es oscuridad, es violencia, es egoísmo. Y que la luz, hablando del simbolismo de alguien que tiene valores verdaderos de amor y de servicio, eso es la excepción en estos días. Nos lleva pues a pensar si hay esperanza o no para esta humanidad. Vamos a ver tres grandes pilares, tres grandes ideas en esta ocasión y tienen que ver con un ejemplo y un consejo. El pilar uno habla pues de la naturaleza, pero la naturaleza del lado de Dios. Mira, esa luz que se ve allí en ese símbolo de la estrella, y luego más cercano a nosotros está una lámpara antigua que requería un aceite y una mecha para que pudiera encenderse y mantener la luz. La luz no viene de la persona, como te decía, es el reflejo de lo que está en su interior, y cuando hablamos de las cosas de Dios, estamos hablando de si el Espíritu Santo está en ti, le haces caso, le escuchas y entonces va a producir en ti un cambio de vida. Cuando estás en medio de la oscuridad y tú tienes a Dios, no te fuerzas en servir, en ser buena persona, en tratar de ayudar al otro, sino que es algo que surge porque tienes la motivación de Dios, tienes un carácter que te está impulsando por parte de Dios a hacer lo bueno. No es que te estés forzando a hacerlo. Y en ese sentido, cuando Cristo te llama para ser discípulo, te está pidiendo que ahora sí que participes, que seas sociable. Y a muchos nos cuesta trabajo ser sociables, pero no se trata de aislarnos como los ermitaños, como aquellas comunidades que se aislaban de la sociedad para no pecar, para no estar transgrediendo la ley de Dios. Se nos invita a ser parte de la sociedad, no haciendo lo que la sociedad hace en común, sino estando acá en sociedad para ayudar a que ésta sea mejor. Y no por nuestro propio fuego o energía o luz, sino porque la recibimos de Cristo. Entonces, no es un asunto natural de buena educación, de tener un sentido moral o social. Se trata de si estás escuchando a Dios, Él va a hacer el cambio que el ser humano no puede hacer por sí mismo. Y cuando Él está en nuestro interior, empieza a producir un cambio radical verdaderamente de fondo, no de forma, no externo, no superficial. ¿Ves esa luz doble, la plateada y dorada, que se entrelazan haciendo una unidad? Ese es un buen simbolismo. Si tú lees en Filipenses 2, del 12 al 13,
te vas a dar cuenta que está hablando de dos escenarios o dos fuerzas que se unen en una sola. ¿De qué estoy hablando? Cuando se nos invita a seguir el camino de Dios planteado por Jesucristo, se dice, el apóstol Pablo dice que nos debemos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Si nos quedáramos solo con esa expresión, nos quedaría la idea de que es una situación de terror, de pánico, de miedo. No sé si, supongo que sí, alguna vez te has topado en un escenario donde te da verdadero miedo. Tiemblas, te quedas paralizado, pero tiemblas. No puedes controlar ni tus propios movimientos y a veces ni tus propios pensamientos de ese pánico, de ese terror. Pareciera de que de eso habla el apóstol cuando dice, ocúpate así, en ese estado de situación mental de tu salvación. Pero en realidad está hablando de algo más profundo que eso. No es una reacción fisiológica, emocional, temporal. Está hablando de que en un sentido espiritual, simbólico, por así llamarlo, abramos los ojos ante la presencia de Dios, de reconocer quién es Dios, de saber que estamos en contacto con el ser supremo del universo. Si, por ejemplo, en un escenario hipotético, supieras que mañana te vas a reunir con el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, que no es una figura muy ejemplar, ¿verdad? Pero impone, no por tanto la persona, sino por el cargo que ostenta. Yo creo que no estarías, diríamos, sin ninguna emoción, como tomando las cosas cotidianamente lo haces. Yo creo que tendrías un momento de especial atención, de especial cuidado en qué te vas a poner de ropa, cómo te vas a presentar, cómo te vas a comportar. Si eso ocurre ante otro ser humano que ostenta un cargo muy digno, entre comillas, ¿qué no debería ocurrir con nosotros frente a la presencia del Creador, del soberano universal? A eso es a lo que se refiere Pablo, de que cuando nos damos cuenta que estamos ante la presencia de Dios, que es Dios, pero es luz y amor que no tolera el pecado, si se nos ha dicho en la Biblia, si pudiéramos ver a Dios seríamos fulminados. Por eso es que no podemos verle, pero no por ello tampoco debemos obviar que está, que nos habla, que se comunica con nosotros. Y ante ese escenario no es un temor y temblor de miedo, sino de sumo respeto, de suma reverencia. Y más cuando sabemos que lo que hace Dios por nosotros es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Cambiar nuestro carácter, cambiar nuestros valores, nuestro sentido de la vida, la esperanza y la realización de encaminarnos hacia lo que se conoce en la Biblia como la vida eterna. ¿Qué nos toca hacer? Sí, tenemos una acción, pero esta acción no es para autosalvación. Simplemente es la decisión de aceptar a Dios y de obedecer a Dios y aprender a amarlo y a respetarlo. Lo que Dios hace es lo que nosotros no podemos hacer por nosotros. Algo totalmente sobrenatural que es verdaderamente provocar un cambio de mentalidad, de carácter. La Biblia habla de un cambio de corazón para que seamos sensibles a su voz, seamos obedientes y tomemos las características de Jesucristo en un proceso que dura toda la vida. Entonces, no es una contradicción en el sentido de que solo Dios va a actuar o solo nosotros vamos a hacer las cosas. Es una fusión, es una unión tan estrecha que
sin darnos cuenta, aprenderemos a pensar como piensa Cristo. Aprenderemos a desear lo que desea Cristo. Aprenderemos a hablar como hablaba Cristo. Pero necesitamos estar en esa decisión firme de realmente hacerle caso, de realmente buscarlo, de realmente estudiar su palabra, porque es el único medio por el cual nosotros podemos aprender de él y además de hablar con él para pedirle que su espíritu nos guíe. Y eso nos debe llevar a lo que hablábamos la vez pasada de humildad, cuando nos damos cuenta de que no somos autosuficientes y que todo lo que somos y tenemos no es por nuestro propio, digamos, ejercicio o esfuerzo, ni nuestra vida misma. Tú no decidiste nacer, tú no decidiste tu destino en todo caso, sino hay toda una escenario donde desde que naces que te va creando una cultura. Y sí, finalmente, aunque la decisión personal es una decisión libre y voluntaria de uno mismo, hay fuerzas que no podríamos cambiar por nuestra propia voluntad. Y ahí es donde interviene Dios. Cuando estás en crisis, abres la puerta de tu mente a esa voz de Dios, a esa conciencia, y decides que le vas a escuchar y Él te habla y produce un cambio sobrenatural que te hace transformar, insisto, como un proceso que dura toda la vida en ir en un proceso de mejora continua para acercarte cada vez más a Dios, conocerlo más. Entonces, insisto, temor y temblor no es miedo, es el respeto al ser supremo del universo y estar verdaderamente en una situación consciente, más allá de solamente el raciocinio o el intelecto, sino un estado de plena identificación, donde además nos provoca no solamente despertar nuestra conciencia de quiénes somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo, cuál es nuestro compromiso en esta vida, sino también refleja cuando nos damos cuenta de lo que ha hecho Dios por nosotros, simplemente en lo que veíamos en uno de estos temas pasados, de cómo enfrenta a Cristo a la misma cruz, que no debía él ningún pecado, pero él toma nuestro lugar para poder ayudarnos, salvarnos. Y eso debiera despertar no solamente gratitud, sino un amor hacia él y un sentido de esa grandeza de Dios en su carácter lleno de amor que vence cualquier barrera. Pero estamos en este mundo. Hay quejas, hay contiendas, hay oscuridad en nuestro alrededor, incluso dentro de nosotros mismos probablemente. Entonces el primer paso es, tiene uno que darse cuenta de su situación personal. Tiene que empezar desde adentro el reconocer verdaderamente en qué situación estamos. Y si estás en el sentido de queja, de pleito, de no tener paz en tu vida, es porque algo nos falta y ese algo es Dios. Ya Filipenses 2:14 nos está advirtiendo de que hay un escenario donde si estás en un sentido de queja y discusión, por ejemplo, no estás abriendo la puerta para que Dios pueda actuar en tu vida. Una iglesia, una comunidad, ya no solamente una persona, sino una comunidad que está en esa situación, es porque no tiene a Dios en él. Son simplemente efectos, reflejos, señales de si se tiene o no se tiene a Dios.
Y lo primero que hay que darnos cuenta es si estamos realmente cerca de Dios o no, porque viene un segundo consejo, aparte de este de empezar por uno mismo. Cuando en este pilar 2 se habla del carácter, estamos hablando como ejemplo de un discípulo de Pablo que era muy joven, había nacido en un hogar cristiano, había sido enseñado por la palabra de Dios y Pablo, a su vez, en esa interacción que tuvieron, acompañamiento durante sus viajes, su obra misionera, aprendió más de Pablo. Y para Pablo era su hijo. Timoteo representa en este caso una persona que tomó el pilar uno, que es darse cuenta de que uno no puede solo, que necesita a Dios y aceptar el amor y la gracia de Dios para empezar a practicar, a ejercer este vivir en Cristo. Y cuando tú vives en Cristo, Cristo va a ayudarte, como veíamos en una sesión pasada, que Él produce el querer como el hacer las cosas. Y esto se va a reflejar o se va a probar en la vida cotidiana de nosotros cuando nos demos cuenta de cómo reaccionamos ante un maltrato, ante la violencia, ante algo que ante nuestros ojos nos menosprecia o no nos toma en cuenta. Cuando venga lo que se llama en la Biblia las tentaciones, allí es donde vamos a demostrar si realmente estamos o no estamos conectados a Cristo. Porque cuando no tienes problemas, parece que todo fluyera, pero la vida no es así. Y la vida, en ese sentido, es un ejercicio. Son retos que tenemos que enfrentar para que nos ayude a darnos cuenta, pero no solo eso, sino nos prueba para que podamos acudir a Dios, tomar su fuerza, su gracia, sus cualidades y vencer aquellas características que están mal en nosotros y que debemos cambiar, o que no tenemos y que necesitamos para poder ser realmente útiles, personas que amen y que sirvan al prójimo. Y esto no se logra estando en el aislamiento, se logra estando enfrentando, no huyendo en el escenario de la vida. Porque ciertamente estamos en un mundo donde la justicia plena no existe y siempre habrá acciones, escenarios injustos y tenemos que participar para que este mundo sea un poco mejor, poner lo que está en nuestra parte. Entonces el pilar 2 tiene que ver con enfrentar con la ayuda de Dios las pruebas para que se desarrollen las cualidades. Y viene entonces una síntesis aquí. Dos cualidades que necesitamos y que es el centro del tema de esta noche. Ser sencillos, como decía Jesús, como palomas, pero también irreprensibles. Lo de sencillez tiene que ver con no ser egoísta, no ser prepotente, el no tener ese carácter, ese enfoque, donde todo gira alrededor nuestro. Y cuando tú te das cuenta que todo lo que eres y lo que tienes viene de Dios, y lo poquito bueno que puedas ver en ti no es porque surge de ti mismo, sino es algo que Dios te ha dado y que tú cultivas y que puedes ejercer y desarrollar si estás conectado a Cristo, eso te da una sencillez, porque reconoces que la fuente de tu poder, de tu sabiduría, de tu energía viene de Dios. Y luego, si a eso le agregas que tu forma de ser, tu forma de responder ante ese impulso que Dios te está dando, viene con esa aceptación y esa congruencia, entonces te vuelves
irreprensible, pero no por ti, insisto, es algo que Dios te ayuda a través de su Espíritu. Cuando entonces lo que dices es lo que haces, cuando no hay contradicción interna en ti y en lo que tú reflejas, entonces llegas a un grado de integridad y ese es a lo que estamos llamados. Ciertamente, y aquí confieso yo también, no estamos a la altura, pero es una invitación de todos los días de que tomemos las mejores decisiones, corrijamos lo que hay que corregir y estamos en ese proceso. Dios nos está dando la oportunidad. El pilar 3 viene con otro ejemplo de otro de los colaboradores de Pablo, Epafrodito. Él era una persona que Pablo lo llama su compañero de milicia, le habla como si fuera su hermano y Pablo había recibido muchos servicios de Epafrodito en su cuidado personal, pero en algún momento en la carta a los filipenses dice que Epafrodito estuvo a punto de morir. Cuando la iglesia de Filipos se entera, se angustian porque era una persona muy estimada por la iglesia de Filipos. Pablo entonces decide enviar a Epafrodito a la iglesia de Filipos con un doble propósito, que lo vean, que se gocen de esa comunión, de esa socialización con aquel líder amado, pero también que lleve el buen mensaje de Pablo, de su presencia, de su prestancia, lo que hemos visto en las sesiones previas, de esa ecuanimidad, de esa resiliencia que tenía Pablo, porque él tenía su mirada puesta en Cristo y todo lo que él pensaba, hacía, decía y decidía estaba justamente motivado, inspirado por la presencia de Cristo en él. Y el enviar a Epafrodito con ese mensaje le deja a Pablo también tranquilo. Aquí pues vemos cómo trasciende ya no el cambio personal interior, que es el pilar 1, el decidir actuar en obediencia por amor a Dios, que es el pilar 2. Ahora el pilar 3 ya es ejercerlo a través del servicio a los demás. Cuando damos, dice la Biblia que es mucho más bienaventurado que cuando recibes. Y aquí en los momentos en los que los otros te pueden estar necesitando, hasta simplemente del ejemplo que estamos dando, necesitamos pensar ya no es solo en nosotros, sino en los demás. Y para Pablo, como dice en Filipenses 2:17, él se entrega totalmente en su vida personal, en su pensamiento, en todas sus decisiones y acciones. Ya no lo hace de manera autónoma, independiente. Él sabe que está guiado por Dios y se ofrece como un sacrificio vivo. Su vida está para alabar, honrar a Cristo y amar y servir al prójimo. Y lo hace Pablo hasta el final de sus días. Así que necesitamos una entrega total donde no solamente es lo que pensamos, el tiempo, lo que somos, lo que tenemos, incluyendo el tiempo, para la obra que Dios nos asigne. Cada quien, uno de nosotros, tenemos una misión personal que hacer. Empieza con uno mismo para limpiar, purificar el vaso y para poder ser realmente utilizados por el servicio del Espíritu en honra, en honor y en atraer a otros a el llamado de Dios para que tengamos esa esperanza de una vida eterna y no seamos personas que estamos en medio de las tinieblas participando de las tinieblas. Esa ilustración de las estrellas y las conexiones de luz que se da nos está hablando de el valor que tiene ahora ya no estar solos, sino en comunidad. Cuando se integra una comunidad por miembros que tienen un mismo propósito, que están siendo guiados por Dios, son como luces que brillan y ahora sí que tienen un mayor impacto
Ya veíamos una sesión previa la señal misma y el valor que tiene en la unidad, que es lo que espera Cristo de su comunidad. Así que no se trata aquí de que alguien brilla porque es más guapo o es más inteligente o habla mejor o está en los escenarios y es una estrella en la sociedad. No va en ese sentido la honra y el honor para los líderes. Se trata de que, como dijo Cristo, el que sirva más, el que sea más servicial, el que apoye más para que los demás avancen, mejoren, tengan una mejor situación, es el que sostiene, el que visita, el que apoya, el que ora, el que ayuda. Esos son los verdaderos líderes, luces en medio de la oscuridad. El mundo entonces necesita personas congruentes, consistentes, encaminadas por Dios a la perfección, para que ahora sí manifiesten, vivan los valores de Dios. Y se nos invita a eso, y no es algo imposible. Ciertamente tenemos muchos defectos que mejorar, que cambiar, pero debemos tener esa confianza que Dios puede hacerlo. Si nos llama, es porque va a completar esa obra. Obviamente necesita de nuestra voluntad, la decisión de seguir a Dios. Pero cuando lo haces, debes tener la plena confianza, la plena fe de que su poder, su amor, lo que llamamos su gracia, que es ese carácter de Dios, que es todopoderoso, nos va a ayudar a cambiar lo que tengamos que cambiar, a reflejar esa luz que viene de Él. Y eso hará que nuestro comportamiento no esté forzado ni sea mentiroso, sea más bien algo que refleja nuestro interior de la presencia de Dios para bien no solo propio, sino de los demás. Aquí esta imagen es muy simbólica, este ojo que tiene a la vista el rollo que representa la palabra de Dios, que nos ayuda a saber qué es lo que Dios quiere, a estar cerca de Dios cuando tu mirada de pensamiento está en Él. Hay una clave ahí, un ejemplo y un consejo que nos da el salmista David en el Salmo 101:3. Y él dice, no pondré frente a mis ojos cosa injusta. Es una decisión personal. Cuando el Espíritu te despierta la conciencia, te das cuenta de lo bueno y lo malo. Y cuando en nuestras decisiones personales, representada aquí por la vista, que es algo muy común, es uno de los mayores sentidos que tenemos y que usamos, cuando decidimos controlarlo con la ayuda de Dios, entonces ya no vas a prestarte al mal. Así que voluntariamente evitaremos aquellas cosas que sabemos que nos van a perjudicar, que nos van a provocar decidir, pensar y hacer cosas negativas, alejadas de Dios. Cuidemos entonces, dice acá, lo que contemplamos, porque lo que pensamos muchas veces está influido de nuestros sentidos. Así que hay que cuidar todas esas avenidas del alma, nuestros sentidos, nuestro pensamiento, como decía Pablo, llevarlos cautivos a Cristo para que Él gobierne realmente, nos ayude a tomar decisiones. Y aquí viene pues la pregunta de esta noche, para ti, para mí. ¿Qué parte de tu agenda, de tus planes, o qué parte de tus actividades, incluyendo tu entretenimiento, qué parte de tus pensamientos que definen a quién eres, todavía no está influida por Dios? Que tú todavía tienes o que yo tengo todavía, ahora sí que como
escondido de Dios, como que no queremos que ahí toque ese deseo, ese placer, ese hábito, esa posesión, sea lo que sea. Habrá algo, seguramente, que todavía necesitamos entregar a Dios y ponerlo en sus manos para que nos ayude a resolverlo, quitar lo que haya que quitar, aprender lo que haya que aprender, cambiar lo que haya que cambiar. Es un momento de invitación para que reflexionemos. ¿Qué necesitamos mejorar? Vamos cerrando con estas dos últimas imágenes. En esta es como un resumen. Por una parte está el inicio, lo más importante, sin el cual no podríamos aspirar a ni vida eterna, ni vivir una vida de paz, de integridad, de salud, que es la acción de Dios. Y necesitamos confiar, tener fe en que Dios realmente existe, que Dios sí nos ama, sí nos cuida y sí nos guía, que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que su amor es incondicional. No importa quién eres, no importa qué has hecho, no importa qué tan bajo has caído, no importa qué tan mal te sientas, no importa hasta qué grado de degradación hayas tenido, Dios puede tomarte como estás. Dios tiene el poder y el amor para hacerlo. Esa es una primera parte. La segunda es que Él nunca va a forzar tu voluntad. Necesita que tú aceptes, decidas y que estés dispuesto o dispuesta a escucharlo. Y es donde se va a formar nuestro carácter. Ese es donde, donde se requiere nuestra participación. Simplemente en aceptar que Dios entre a nuestra vida y Él va a provocar el cambio y la fuerza para mantener ese cambio. Requiere pues que le amemos, pero para poderlo amar necesitamos conocerlo. Para poder conocerlo necesitamos saber qué dice la Biblia y orar, platicar con Dios y hacerlo de manera continua cada día. Cuando eso ocurre, va a venir el deseo realmente de seguir a Cristo, de obedecerlo por amor, y eso va a ir limpiando nuestra vida, mejorando nuestra vida en esas pequeñas decisiones del día a día. Y eso nos va a llevar a un estado donde Pablo, Timoteo, Epafrodito, que hemos mencionado acá, llegaron. Con el ejercicio viene el servicio, viene mayores capacidades para ser más útiles a los demás, compartir esa luz, amar al prójimo, sacrificarse y entonces reflejar a Cristo. No en un espacio aislado, eso no, es imposible, necesitamos estar presentes en donde se nos requiere, pero con Cristo, porque sin Él vamos a fracasar. Y aquí me despido con esta última reflexión, y esa es otra invitación. La primera fue que reflexionemos qué parte de nuestro carácter, de nuestros hábitos, necesitamos entregarle a Dios para que nos cambie, que nos ayude. No retengamos aquello que nos aparta de Dios por nuestro bien y por nuestro destino final. Y la segunda tiene que ver aquí con si tú vives el día a día como si fuera tu último día. Esa es una buena actitud. Pensar como si hoy fuera nuestro último día. ¿Cómo actuaríamos? ¿Nos importaría Cristo? ¿Estaríamos dispuestos a que cada pensamiento, cada acción, cada palabra se la entreguemos y entonces pueda Él hacer de nosotros personas que den un buen ejemplo para su reino, para que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios comprometida y Él ahora sí que nos dé su luz para que podamos reflejarla. Y como dice la Biblia,
resplandezcamos como luces en medio de la oscuridad. Me despido, deseo que tengas un encuentro con Dios como nunca lo has tenido y eso va a cambiar para bien tu vida. Nos vemos en la próxima.